Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Pero olvidaos de castillos y reyes. Nos vamos a meter de lleno en el ruido y el humo de las primeras fábricas de la Revolución Industrial. Un sistema que lo cambió absolutamente todo, y del que, por cierto, todavía hoy notamos sus efectos. 16. Quedaos con este número, 16 horas, no a la semana, no al día. Intentad imaginar lo que es eso, trabajar 16 horas seguidas, un día tras otro. No, no es ninguna exageración para nada. Era la pura realidad para millones de personas. Y este número, en serio, es la clave para empezar a entender lo brutal que fue aquella época. Bueno, ¿y cómo se llegó a esto? Pues todo empezó con un cambio que fue monumental. Antes de esto, la gente trabajaba de otra manera, en pequeños talleres, en sus propias casas, pero de repente aparece una nueva fuente de energía, el vapor, que lo pone todo patas arriba. Y con el vapor llegan unos edificios gigantescos pensados para una sola cosa, producir a lo bestia. Nacen las fábricas. A todo este periodo, claro, lo conocemos como la Revolución Industrial. Pero ojo, que no nos engañe el nombre. No iba solo de máquinas nuevas y tecnología. Fue mucho más profundo. Fue una transformación total de la sociedad. Cambió la forma de vivir, la forma de trabajar y hasta la forma de entender el tiempo. Y mirad esta tabla, porque es que lo resume perfectamente. El cambio fue brutal. Pasamos de un taller artesanal con herramientas manuales y un ritmo de trabajo, más flexible, controlado por la propia persona, a la fábrica industrial. Ahí ya hablamos de maquinaria pesada, de energía de vapor y sobre todo de un horario que no perdonaba, dictado por el reloj y la sirena. El artesano tenía su autonomía, pero el obrero perdió casi por completo el control de su vida. Vale, pero ¿cómo era estar ahí dentro? Pues intentad imaginar un caos total para los sentidos. Un ruido constante, ensordecedor, de las máquinas funcionando sin parar, tanto que era imposible hablar con la persona del lado. Apenas había ventanas, así que la luz era malísima. El aire casi no se podía respirar, estaba cargado de polvo, de humo. Desde luego no era un sitio pensado para las personas, estaba diseñado para las máquinas. Bien, ya tenemos el escenario. Ahora vamos a ver cómo era el día a día de un obrero, porque su vida entera, y digo entera, giraba alrededor del reloj de la fábrica. Este gráfico lo deja muy claro. La rutina era implacable. 6 días a la semana trabajando. Y no 8 horas, no. 14, 15, 16 horas cada día. El único día libre era el domingo, que básicamente servía para intentar recuperar algo de fuerza y poco más, porque el lunes volvía a empezar la pesadilla. No había tiempo para la vida, solo para el trabajo. Y por si las horas no fueran suficientes, había que sumarle una disciplina de hierro. Los capataces estaban siempre encima, vigilando cada movimiento. Cualquier cosa, por mínima que fuera, como hablar con un compañero o silbar una canción, estaba prohibidísimo y se castigaba. Y ni se te ocurriera llegar tarde. Unos minutos de retraso podían costarte medio día de sueldo. La tensión era constante. Pero si el ambiente era agobiante y el horario agotador, esperad, porque lo peor eran los peligros físicos. El concepto de seguridad laboral, es que simplemente no existía. A los dueños de las fábricas no les importaba en absoluto. Y esta frase lo dice todo. Es el resumen perfecto de la mentalidad de la época. Las máquinas no tenían ningún tipo de protección. Los engranajes, las correas de transmisión, todo estaba al aire. Un pequeño descuido, que se te enganchara la ropa y podías perder un brazo, una mano o directamente la vida. Los accidentes no eran algo a evitar, eran parte del negocio. Y aquí viene lo más cruel de todo. Si te hacías daño, te ibas a la calle. Así de simple. No había seguros, no había indemnizaciones, nada. Si un obrero perdía un brazo, por ejemplo, y ya no podía trabajar, la fábrica no se hacía responsable de nada. Se le despedía en el acto y se contrataba a otro. Porque claro, fuera había una cola enorme de gente desesperada por conseguir un trabajo el que fuera. Claro, y trabajar así día tras día tenía unas consecuencias terribles a largo plazo. Hablamos de enfermedades pulmonares crónicas por estar todo el día respirando polvo y fibras, de quedarse sordo por el ruido, incluso de deformidades en los huesos por pasar horas y horas en posturas forzadas. La esperanza de vida en estas nuevas ciudades industriales cayó en picado si la comparamos con la del campo. Y dentro de este sistema tan brutal, había dos grupos que lo pasaban todavía peor, que sufrían una explotación aún mayor: las mujeres y sobre todo los niños. Las mujeres, por ejemplo, eran una pieza clave en muchas industrias, especialmente en la textil. Pero como se puede ver, cobraban muchísimo menos que los hombres haciendo exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque se consideraba que su sueldo era solo un complemento para la familia. Y encima, después de una jornada agotadora en la fábrica, llegaban a casa y les tocaba hacer todo el trabajo del hogar. 6 años, es que es una cifra que cuesta hasta procesar. Pero esa era la edad a la que muchísimos niños empezaban a trabajar. Dejaban la escuela, si es que alguna vez habían ido, y se convertían en obreros. Se les robaba la infancia, así de claro. Y claro,
Los contrataban por su tamaño. Como eran pequeños, los usaban para las tareas más peligrosas. Por ejemplo, para meterse debajo de las máquinas mientras estaban en marcha para limpiarlas, o para arreglar hilos rotos en telares enormes que no paraban nunca. Los accidentes, como podéis imaginar, eran constantes. Y sus cuerpos, que aún estaban creciendo, sufrían daños para toda la vida. No se trataba solo de conseguir mano de obra barata, era mucho más que eso. Era asegurarse una generación entera que no conociera otra cosa que no fuera la fábrica. Y uno podría pensar, bueno, al menos al terminar la jornada se acababa la pesadilla. Pues no, porque al salir de la fábrica les esperaba otra pesadilla. Las condiciones de vida eran tan duras como las del trabajo. Esta tabla lo resume muy bien. Era una trampa económica. El sueldo era bajísimo, tan bajo que apenas daba para pagar el alquiler de una habitación miserable y comprar lo justo para comer. Ahorrar era imposible. Vivían literalmente al día, sin ninguna esperanza de salir de la pobreza. ¿Y dónde vivían? Pues en barrios obreros que se habían construido a toda prisa al lado de las fábricas, todos apretados en casas pequeñas, húmedas, sin agua potable, sin alcantarillas. La basura se amontonaba en las calles, que no estaban ni asfaltadas. Esto, claro, era un foco de enfermedades terribles como el cólera o el tifus. Era un entorno gris, lleno del hollín de las chimeneas, un lugar sin ninguna esperanza. Pero claro, ante una situación tan extrema, la gente no se iba a quedar quieta para siempre. Poco a poco, al principio, casi en secreto, empezaron a unirse, a organizarse para luchar y exigir un cambio. Y de ahí nace un concepto que lo cambiaría todo: el sindicato. Los trabajadores se dieron cuenta de algo muy simple, pero muy poderoso. Solos no eran nadie, no tenían ninguna fuerza. Pero si se unían, si hablaban con una sola voz, entonces sí que les tenían que escuchar. La unión de verdad hizo la fuerza. Eso sí, como podéis ver en esta cronología, el cambio no fue ni rápido ni fácil. ¿Qué va? Fue una lucha larguísima, de décadas, llena de sacrificios. Empezó con cosas pequeñas, con reuniones secretas, creando cajas de resistencia para ayudarse entre ellos si alguien se ponía enfermo. Y poco a poco, victoria a victoria, consiguieron que se aprobaran las primeras leyes para limitar el trabajo infantil o las jornadas interminables. Y esto es súper importante que lo entendamos. Cada derecho laboral que hoy nos parece lo más normal del mundo, la jornada de 8 horas, tener vacaciones, la seguridad en el trabajo, que los niños no puedan trabajar, nada de eso cayó del cielo. Todo es el resultado directo de la lucha de toda esta gente. Así que, después de haber visto todo este camino tan largo y tan duro, la pregunta final es para que reflexionemos. De todos esos derechos que se consiguieron con tantísimo esfuerzo, ¿cuáles nos parecen hoy los más importantes? Pararse a pensar en esto nos ayuda a valorar lo que tenemos y, sobre todo, a no olvidar de dónde viene.